Tenía ganas de jugar un Skyblock y dije, ¿por qué no hacerlo en Hypixel? Vamos a crear nuestra islita. Y aquí estamos. Pero como es en Hypixel, las cosas no son tan simples. Vamos a empezar por talar un poquito el árbol. Ahora nos dice que crafteemos la mesa de crafteo. Que crafteemos un pico de madera. Y ahora que hablamos con... con Jerry, que es el señor que está ahí. Pero primero terminemos de talar acá el arbolito este. Desbloqueamos la colección de semillas. Lo que tiene en particular el Skyblock de Hypixel es que cada ítem genera una colección y los distintos niveles que vayamos consiguiendo dentro de esa colección nos van a ir desbloqueando recetas un poco locas en algunos casos, pero muy interesantes. Por lo pronto hacemos medio bloques y tiramos un puentecito para allá. Hola Jerry. Básicamente nos dice que vayamos por el portal. Y descubrimos el hub principal. Y acá vemos un poco un mapa general de lo que es el Skyblock de Hypixel, donde vamos a tener zonas para cumplir objetivos de talar madera, zonas donde cumplir objetivos de combate, donde cumplir objetivos de minería, donde cumplir objetivos de ganadería, también sobre pesca. Pero por lo pronto nos dice que hablemos con todos los aldeanos que hay por acá. Así que vamos a eso. Leo. Vex. Duke. Félix. Link. Ryu. Stella. Andrew. Tom, Liam, Jack y por último Jamie, que nos regala una espadita. El resto nos hablaba en general de las distintas áreas y las opciones que tenemos dentro de este mundo de Skyblock. Nos piden que hablemos ahora con la domadora de mascotas, después con el coleccionista, ahora con el carpintero. Y acá tenemos nuestra primera verdadera misión. Vamos a ir a buscar un stack de lana, pero para eso tenemos que pasar primero a subir de nivel en lo que es el mundo de la recolección vegetal y animal. Nos vamos para esa zona y empezamos por ejemplo con la colección de trigo. Como ven, manos granjeras 2, semillas 1, trigo 1, semillas 2. Los primeros niveles claramente son un poco más ágiles, pero después van a ver cómo terminan siendo todas cantidades bestiales. Y descubrimos la granja, sí señor. Fíjense que acá nos recompensan con un montón de recetas. Vamos a verlas. Recetas, jardinería. Y nos desbloquean estas recetas para armarnos una armadura que nos da bonificaciones con cosas que tienen que ver justamente con jardinería, como fortuna al farmear y velocidad al estar cerca de los cultivos. Para esas recetas necesitamos el heno. Y en la mesa de crafteo nos armamos las botitas de trigo, pantalones de trigo, casco de trigo y pechera de trigo. Y a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Ja! Increíble. Bueno, ahora nos dicen que hablemos con el granjero, que lo tenemos por acá, que nos pide que le recolectemos un poco de trigo para su vaca. Por suerte tenemos estos campos de trigo acá nada más. Ya que estamos, seguimos subiendo de nivel. Me pregunto si llegan a darse cuenta de lo placentero que es esto. Y nos dieron la receta de un talismán del farmeo. Vamos a verla.
Bueno, nos sube un poquito la velocidad mientras estemos en las islas que tienen que ver con granjas. Pero la tenemos que tener en la mano, así que no me interesa craftearla en este caso. Pero ya se dan una idea más o menos por dónde vienen las cosas, ¿no? Igual no se preocupen que no es todo farmear en islas prehechas, sino que vamos a trabajar también bastante en nuestro Skyblock, en nuestra isla. Bien, nos dio un poquito de experiencia como recompensa y nos dice que sigamos nuestro viaje hacia la verdadera isla de las granjas, que está por allá. Vamos. Bien, llegamos al granero, donde ya no solo hay trigo, sino que hay calabazas, hay melones, hay cerdos. Vamos a hablar con el granjerito. Y nos da la receta para craftear un minion. Este señor de acá, que lo que va a hacer en nuestra isla es ir generando trigo de manera automática. Vamos a aprovechar ya que estamos acá para desbloquear las distintas colecciones de todo lo que hay por acá. Una cosa interesante que tenemos en este Skyblock, que podemos acceder a una especie de Ender Chest que tenemos siempre a mano. Y seguimos farmeando. Para que se den una idea del nivel de vicio que uno puede tener con esto, si vamos a las colecciones, por ejemplo, y vemos las calabazas, para cumplir con el primer nivel hay que agarrar 40 calabazas. Con el segundo 100, el tercero 250, 1000, 2500, 5000, 10.000, 25.000, 50.000, 100.000 y 250.000 calabazas. Y esto es solamente ítem calabaza. Son cantidades similares en los distintos ítems, dependiendo también del drop que tenga cada uno, ¿no? Pero todo también va teniendo su recompensa y es bastante placentero. Sí, conseguimos las 40 calabazas y nos dieron de recompensa al minion de las calabazas. Vamos a seguir con lo que nos pide, que es craftear el minion del trigo. Vamos a ver cómo se hace. Recetas, granja, minion de trigo, nivel 1. Y es con una asada y 10 de trigo todo alrededor. Bueno, volvemos a nuestro cofre a recuperar el trigo, pero vamos a necesitar madera, así que volvemos al hub central. Si vamos en el mapa, nosotros estábamos acá, nos fuimos recién, granjeamos un poquito por acá, estábamos en esta isla y vamos a ir ahora hacia la izquierda, a la parte de los árboles. Descubrimos el bosque y nos dicen, habla con el leñador. Y nos pide que le demos 10 tronquitos, así que vamos con eso. Le damos los 10 tronquitos y nos regala un hacha de hierro que tiene un 20% de chance de darnos una manzana cada vez que cortamos un tronco. Un poco loco, pero puede estar interesante. Sobre todo si la manzana tiene colección, que supongo que sí. Ahora nos dice, ve al parque detrás del bosque. Así que vamos a ir para allá. Primero agarrando un poquito de madera para poder hacer nuestro minion de trigo. Vamos al parque. Sí, señor. Y dice, bueno, recolectá 64 troncos de abedul. Y como ven, empieza toda otra ronda de farmeo en otra área que no tiene nada que ver y que hace que esto pueda ser un vicio brutal. Nos da manzanitas. Sí. Bueno, nos dieron como recompensa por talar un par al minion de este árbol. Dale que estoy. 3, 2, 1. Sí. Ah, hay que hablar con Charlie. Y Charlie tienen que estar por acá, ¿no? Sí. Hola, Charlie. Muy bien. Ahora este nos pide un poco de madera oscura, pero tenemos otra misión también, que es llegar al nivel 5 de recolección. Así que vamos a seguir avanzando.
Llegamos a la zona de la madera oscura. Pero como ven, cada uno de estos bloquecitos nos está dando 6 puntos de recolección, así que bien. No deberíamos tardar mucho en llegar al nivel 5. Esto es muy, muy placentero. Lástima que Hypixel es solo para las cuentas premium, pero si alguno tiene, les súper recomiendo jugar al Skyblock. Bien, conseguimos el minion de la madera oscura. Del roble oscuro. Agarramos nuestro primer honguito rojo. Sí, el honguito rojo es toda otra colección. Acá sí estamos, Sí. Llegamos al nivel 5. Hay que volver a hablar con Charlie, que estaba por abajo de esta montañita. A ver. ¿Sabes qué? A ver. Sí, no estaba seguro si nos hacíamos daño o no. Como nueva área, si ya estaba acá. Bueno, ahí pasó algo raro. Pero vamos a hablar con Charlie. Y nos regala... Bien, un cofrecito para minions. Para que lo que vayan recolectando nos lo guarden por ahí. Buenísimo. Y se terminaron las misiones de esta parte. Entre comillas, porque las islas siguen. Y acá habla con Gustav. Vamos a ver si lo encontramos. Dice que le ayudemos a recordar el mar, pero ni idea. Igual este no era Gustav, era otro que encontré por ahí, así que vamos a seguir buscando al que nosotros queremos. A ver, otro saltito. Ah, pero acá ya hay monstruos. Cosa rara. Bueno, y Gustav no aparece. Estamos en la sabana. La zona de la sabana. Vamos a cortar un par de estos, así también tenemos colección. Muy bien. Conseguimos 50 para el minion. Esa es Melody, pero no es Gustav. Me pregunto si me lo pasé. Estamos en la isla de la jungla. De vuelta, vamos a juntar un poquito. ¡Yeah! Tenemos al minion de la jungla ahora. Vamos a hablar con Melody ya que estamos. Bueno, tenemos un desafío de tocar el arpa, pero hay alguien usándola, así que no podemos. Vamos a volver para abajo. A ver si encontramos a Gustav. Volví a donde estaba Charlie. Vamos a ver si siguiendo los caminitos puedo encontrar a Gustav. Eso fue extraño, pero me encantó. ¿Dónde miércoles se metió? ¿Este Gustav? Ahí está. Qué tipo jodido. Bien, nos propone una carrerita empezando por acá. Así que, vamos. Tenemos 2 minutos para ir y volver a la parte de arriba, al final, que yo ya había llegado antes. Estaba ahí nomás. Ya empezamos mal. Vamos, vamos. Ah, ese beacon amarillo es.
Che, bien entonces. Vamos, vamos. Y hay que volver al principio. Vamos que se puede. Sí, señor, casi estamos. Yeah. ¿Y qué me vas a regalar? A ver. Una piedrita pulida. ¿Y de qué me sirve? Común. Bueno. Supongo que de algo me servirá en algún momento. Ahora me propone terminarla en menos de un minuto. A ver. Pero bueno, está lleno de estas cositas por todos lados. Y se te van las horas. Yo estoy hace como 2 horas acá, me parece. Pero me interesa mostrarles la isla. Así que voy a volver y vamos a hacer un par de minions y cositas. Y acá estamos de vuelta a la porquería que dejamos. Vamos a ver qué apareció ahí. Un esqueleto apareció. Bueno, desbloqueamos los huesos. Y como ven, pueden aparecer acá, si hay oscuridad y demás, pueden aparecer bichos. Acá tenemos un minion que nos regalan, que estaba haciendo piedra. Y dice, mi inventario está lleno y carita triste. Así que vamos a hacer clic, sacarle la piedra y seguirá el minion ahí cada tanto. Es un minion de cobblestone nivel 1. Para subirlo a nivel 2, nos pide todo eso de cobble, que no tenemos. Y los minions lo que tienen es que ponen estos bloques, los está poniendo él. Y los está picando él. Fíjense que ahí puse un bloque y lo puedo picar yo. Lo que podríamos hacer es ya mejorarnos a un pico de piedra. Mientras me vengo a juntar piedrita por acá. Receta de la plataforma de piedra. A ver qué nos dieron. Ah, mirá qué interesante. Es un huevo que si lo tiramos genera una plataforma de piedra después de viajar 10 bloques por el aire. No importa en qué dirección lo tiremos. Y chau araña. Bien, desbloqueamos la Rotten Flesh. Tenemos el inventario lleno, pero vamos a esta partecita de acá. Acá nos dice, nos faltan 51 más de Cobblestone para actualizar a ese propio minion a nivel 2. Oh, no pude agarrar las cositas. Pero, a ver, si no se aviva, le pego. Además que sí se aviva y me tira al vacío, no me divierte tanto. Igual no te penalizan mucho por morir acá. El minion pone, yo saco. Por ahora, mientras sea tan lento, está bien así. Y mientras terraformo, seguimos matando bichitos. El Enderman ya no me causa tanta gracia. ¡No! Y se tiró conmigo un loco. Buah. Desbloqueamos Enderman. Si se fijan, perdimos la mitad de las monedas que teníamos. Y para evitar eso, vamos a ir al banco. Vamos a ir al hub. Y acá a un costadito del hub tenemos el banco donde podemos depositar nuestras monedas y guardarlas. Depositamos todo, muy bien. Entonces podemos estar tranquilos. Nos vamos de vuelta. Llegué a juntar ya la piedra, así que vamos a mejorar a nuestro minion a nivel 2. Y fíjense como si lo mejoramos de vuelta, pasaría de 11,2 segundos entre acciones a 9,6. Y cada vez más capacidad para guardar cositas. Y si los monstruos lo permiten, vamos a cambiar eso por... Bueno, ahí cambiamos un poquitito el portal. Me están molestando un poco los glitches de sombras que se dieron ahí. Pero bueno, estuve un tiempito trabajando ahí en cómo podía hacer un trebolito para nuestro portal. Y parece medio como una casa de brujas, ¿no? No era esa la idea.
Empecé medio como con un arco del triunfo y se me fue deformando. Pero me gusta. La verdad, ahora que lo veo terminado, digo, está bueno. Y hicimos un puentecito un poquito más interesante. La idea va a ser que esto sea... la isla sigue siendo una porquería, ¿eh? Eso no, nos queda para el próximo. ¡Qué lindo trebolito! Si tienen sugerencias de cómo cambiarlo, no hay escaleras verdes, son cosas así como para hacer el trébol verde. Pero nada, escucho lo que tengan para decirme. Si no, queda así, que también me parece que está bastante bueno. Sobre todo si pudiera sacarle los glitches. Pero por lo pronto, la idea sería tener todo el caminito este así y que vayan saliendo cosas para los costados. Eso es lo que me imagino, después vamos a ir viendo si funciona realmente o no. Pero la siguiente tarea acá en nuestra isla sería hacer desaparecer este cacho de isla horrible que tenemos en un principio y hacer una granja de mobs, granjas de... la tengo yo acá encima, granja de papitas y demás. Pero bueno, vamos a terminar este episodio haciendo el minion del trigo, que al final nos recontra colgamos. Vamos a agarrar el trigo, ese crafteo. Minion de trigo, yeah. Entonces ahora podríamos ponerlo acá, simplemente por ponerlo. Este lugar no es perfecto. A ver, ¿qué necesitas? Si tocamos acá, nos dice cuál es la situación ideal para este minion. 2 de tierra todo alrededor. Debe ser por los huequitos estos, a ver. Si yo le agrego tierra ahí y acá, vamos a sacarte y te pongo de vuelta. Ahora no se quejó, perfecto. Y si se fijan, acá abajo a la izquierda pusimos 2, más el de piedra que ya teníamos antes, de los 6 que podemos poner actualmente. Así que es una buena manera de que vayan empezando a suceder cosas de manera automática. Espero que lo hayan disfrutado. Si llegaron hasta acá, supongo que algo les habrá interesado. Yo la verdad la paso muy bien jugando este Skyblock y espero que me acompañen en los próximos objetivos que nos pongamos. Chau, abrazo grande.